Vamos a ver en este vídeo cuáles son los principales elementos que componen una turbina de gas. Los principales componentes de una turbina de gas son el compresor, la cámara de combustión, la turbina de expansión, eso como grandes zonas, y dentro de los componentes que encontramos en esta zona encontramos el rotor, los álabes, los combustores, la carcasa y los cojinetes. Recordemos que una turbina de gas debe su nombre a que no al combustible que se utiliza. Hay turbinas de gas que utilizan combustible diésel o GLP o crude oil. Debe su nombre a que el fluido que circula por la turbina es un fluido gaseoso, es aire. El primer paso que va a realizar la turbina va a ser el incremento de su presión. Entonces, ¿dónde se realiza eso? Pues en el compresor. Este compresor, que ha sufrido diversas modificaciones con el tiempo, pasando de compresores centrífugos a compresores alternativos, pues ahora mismo se prefiere compresores. La mayor parte de las turbinas que nos vamos a encontrar en el mercado están basados en compresores axiales. Eso quiere decir que el aire circula paralelo al eje, impulsado por unos álabes en los que el espacio que ocupa una masa de aire que está siendo aspirada e introducida en la turbina cada vez es menor. Como es la misma masa de aire en cada vez menos espacio, pues lo que nos vamos a encontrar va a ser un aumento de la presión. Son presiones que pueden ir para los diseños menos exigentes, pues en el entorno de los 7, 8, 10 bares. Para los diseños más exigentes nos encontramos presiones de hasta 30 bares o incluso más. Tenemos entonces que el compresor es la primera parte de la turbina, es la parte responsable de incrementar la presión del gas. Nos encontramos que este compresor pues está sometido a toda una serie de limitantes, pues la velocidad del sonido es una de ellas, o la posibilidad de que el aire retorne de nuevo y entre en bombeo, es decir, entre en un retorno de gas que conducirá a la salida, bloqueando, digamos, el paso del aire hacia el resto de la turbina, hacia la cámara de combustión, etc. Nos encontramos que el desarrollo del compresor ha sido una parte fundamental en el desarrollo de la turbina, porque hasta que no se ha conseguido desarrollar compresores que puedan trabajar de forma eficiente, de manera que yo le pueda meter una cantidad de energía a este compresor y obtenga de él esa cantidad de energía metida de forma eficiente en forma de presión en el aire, pues no se ha conseguido turbinas que realmente fueran viables, que pudieran funcionar realmente. Así que tenemos una primera parte de la turbina que lo compone el compresor de aire. La segunda parte de la turbina está formada por las cámaras de combustión. En ellas lo que va a ocurrir es que la temperatura del aire tiene que incrementarse. Normalmente lo vamos a hacer en el 99% de los casos, lo vamos a ver en base a un combustible, a una combustión que se va a realizar. Es decir, introducimos este aire lo utilizamos como una masa comburente, y esta masa comburente le introducimos un combustible, iniciamos la combustión o bien con una llama preexistente o bien con una chispa si es que no se había iniciado la combustión, y lo que tendremos será una liberación de la energía térmica que antes estaba en forma de energía química contenida en el combustible. Esa liberación de energía lo que va a hacer es calentar el aire hasta la temperatura correspondiente al diseño de la turbina. Pues serán dependiendo del diseño de la turbina, pues 800, 900, 1000, 1200, 1400, hasta 1700 y pico grados, que son los diseños más exigentes que podemos encontrar en turbinas de gas. Esas de 1700 ya son turbinas muy especiales, son casi prototipos que se están experimentando, sobre todo en el mundo de aviación. En el mundo de la generación eléctrica,
pues casi el límite nos lo encontramos en las turbinas Mitsubishi, que trabajan en el entorno de los 1450 grados, siendo los otros fabricantes que fabrican en rangos de temperatura pues notablemente inferiores a esos 1450 que ponen el límite en Mitsubishi, los diseños de Mitsubishi. Bueno, pues tenemos la cámara de combustión. Hemos visto en un vídeo previo cómo la cámara de combustión puede ser de varios tipos: anular, tubo anular, tipo silo, pero esa segunda zona de cámara de combustión va a definir pues algunos limitantes importantes, como materiales, temperaturas, tipos de control, etcétera, que vamos a tener que realizar. El diseño incluso tiene que tener en cuenta las cantidades de aire que requiero para que las temperaturas se mantengan en un límite determinado. Van a tener que tener en cuenta la resistencia de materiales, va a tener que tener en cuenta por dónde tienen que entrar el aire en cada zona para que no se consigan temperaturas tan elevadas que produzcan estos nocivos NOx que tratan hoy de evitarse. Pero la cámara de combustión es una zona que nos impone otros límites diferentes, no ya los límites que nos imponía el compresor, sino límites que están más relacionados con las temperaturas máximas que son capaces de aceptar los materiales. Tercera zona de la turbina, pues es la zona de la turbina de expansión. También se llama turbina, confundiéndose esa parte de turbina de expansión con la turbina en general, pero la turbina de expansión es la última parte de la turbina. Es la parte encargada de perder presión desde la presión que se alcanza pues en la cámara de combustión hasta prácticamente presión atmosférica, un poquito más alto de la presión atmosférica para que pueda salir, para que pueda circular a través de una caldera o para que pueda salir directamente a la atmósfera a través de una chimenea, pero muy cercana a la presión ambiental. En esa turbina tendremos varias etapas. Pues no hacen falta tantas etapas como en el compresor, porque aquí vamos a favor de la naturaleza. Es decir, que mientras que en el compresor estamos haciendo lo contrario que lo que hace la naturaleza, es decir, nosotros estamos intentando incrementar la presión, la pérdida de presión, la disminución de presión, la expansión, es un fenómeno natural, que se hace de forma natural. Entonces nos hacen falta muchas menos etapas para descomprimir que las que nos hacen falta para comprimir con un rendimiento adecuado. Para descomprimir, pues podemos tener turbinas de 3, 4, 5, 6 etapas, 8 etapas, pero en general son no muchas etapas las necesarias para perder la presión que se llega a conseguir en la cámara de combustión. Como componentes necesarios en estas tres partes, cámara de combustión, compresor, turbina de expansión, pues hace falta una serie de elementos. Primero de estos elementos es el eje. El eje es un elemento metálico que va a ser el encargado de rotar y de sostener los elementos que rotan. Es un elemento fabricado normalmente en forja, es un elemento caro, es un elemento del que no siempre encontramos fácilmente repuesto, es mucho más habitual que tengan que fabricarnos uno ex profeso, y es el elemento que aloja unos componentes fundamentales de la turbina, que son los álabes, tanto los álabes del compresor como los álabes de la turbina de expansión. En cuanto a los álabes, pues hay muchas singularidades que decir. La primera son qué materiales. Los materiales del compresor son mucho menos exigentes, son aceros inoxidables con alguna peculiaridad, pero fundamentalmente su característica es su aerodinámica. Como ha ido modificándose la aerodinámica de estos álabes con el tiempo, a medida que iban aumentándose los conocimientos en aerodinámica de la mano del mundo de la aviación. Pues se han conseguido ahora unas formas para estos compresores, no son unas formas sencillas, son unas formas complejas, de manera que se consiguen unos rendimientos excelentes. En el otro extremo de la turbina tenemos los álabes de la turbina de expansión, cuya principal característica es que tienen que resistir, especialmente en la primera fila de álabes, unas muy altas temperaturas. Por tanto, tienen que estar diseñados especialmente para resistir estas temperaturas. No hay metal de características normales
que no sean materiales experimentales o muy extraños, que resistan temperaturas tan altas como las que les pedimos en una turbina. Por tanto, tenemos que buscar soluciones imaginativas para que un Álave sea capaz de resistir sin degradarse de manera inaceptable, pues temperaturas del orden de los 1000 y pico grados. Entonces hay varias soluciones que podemos implementar en los Álaves. Una de estas soluciones se refiere a colocar una capa de un material aislante, normalmente cerámico, que rebaje pues, varias decenas de grados o más de 100 grados la temperatura que va finalmente a impactar con el metal. En segundo lugar, la segunda de las soluciones es meter aire proveniente del compresor para refrigerar el Álave por dentro, conducciones de aire que le llegan normalmente a través del eje y que salen hacia afuera del Álave para unirse a los humos de combustión. Pues esos gases que nosotros pues sacamos del compresor y que refrigeran el Álave nos ayudan a poder utilizar muy altas temperaturas. Por supuesto, los materiales con los que está hecho el propio Álave también son materiales especiales, incluso la forma de cristalización de esos metales pues también están estudiadas de manera que sean capaces de resistir muy altas temperaturas. En realidad, la degradación de una turbina y la necesidad de mantenimiento de una turbina viene en gran medida por el deterioro que sufren esos Álaves con el tiempo, por la necesidad de reemplazar esos Álaves por otros, porque esas temperaturas tan altas exigen que cada ciertas horas, cada cierto tiempo, abramos la turbina para reemplazar los Álaves si es que se han deteriorado. El siguiente elemento importante será la carcasa. La carcasa es el elemento estático que cierra la turbina. Normalmente, no quiere decir que sea el único tipo de diseño, pero habitualmente es un elemento dividido en dos mitades. Esas dos mitades se abren y normalmente nos encontramos dentro el rotor. Bueno, pues en estas dos mitades, esta carcasa, además de servir de elemento de estanqueidad, para darle estanqueidad al conjunto, para evitar que el aire no vaya por donde no queremos o que no fugue directamente a la atmósfera, sino que se conduzca por donde buscamos, que es que impacte, que interaccione con los Álaves del rotor, pues necesitamos esta carcasa. En la carcasa van instalados unos Álaves que cumplen diferentes funciones dependiendo del tipo de turbina, pero que normalmente su función será dirigir el aire, este aire comprimido, hacia el sitio que nosotros queremos. En el lado del compresor será ir dirigiéndolo hacia adelante, hacia impactar con la siguiente fila, y en la parte de la turbina de expansión será dirigirlo contra la siguiente fila de Álaves fijos para que interaccione ese aire a presión con los Álaves rotativos y conviertan la energía potencial contenida en estos gases finalmente en energía rotativa. El último de los elementos internos importante son los cojinetes o rodamientos. Las turbinas de hasta un tamaño determinado pues tienen rodamientos. A partir de un tamaño determinado no es posible hacerlo con rodamientos y es preferible hacerlo con cojinetes lisos, con cojinetes de fricción, cojinetes planos, que no tienen bolas en su interior, en los que el rotor desliza sobre una superficie también plana, entre las que se interpone pues, una capa de lubricante. Estos cojinetes pueden ser cojinetes o rodamientos, pueden ser dos, situados uno a cada lado de la turbina, o puede haber más. Tienen que cumplir dos efectos. En primer lugar, estos cojinetes tienen que ser capaces de soportar las fuerzas radiales, las fuerzas de soportación, es decir, la turbina la tenemos que apoyar en algún sitio, o si no la apoyamos se cae. Entonces tenemos que apoyarla sobre una superficie que va a estar quieta mientras que el rotor está girando. Tendremos que buscar una forma de que la fricción que va a ocurrir entre un elemento que rota y un elemento que está fijo pues sea la menor posible. Para eso los materiales, la forma constructiva y el sistema de lubricación pues va a hacer que esas fricciones que se produzcan se minimicen, sean lo menor posible. Pero también hay otra fuerza importante que tenemos que considerar, y es una fuerza en la dirección del eje. Son fuerzas axiales, es decir, que el aire va a hacer que la turbina se desplace.
es curioso porque la turbina no sufre las mismas fuerzas axiales, no se desplaza hacia adelante o hacia atrás igual cuando está arrancando, cuando está a plena carga. Entonces nosotros tenemos que fijar la turbina en un sitio, porque si no la fijáramos y se pudiera desplazar libremente, conseguiríamos que a la vez fijos y a la vez móviles pudieran tocarse. Entonces es importante que se mantenga en una posición determinada, y para que se mantenga en una posición determinada nosotros tenemos que poner unos topes que impidan que la turbina se mueva. Por tanto, esos topes, que implicarán el contacto metal contra metal, pues implicarán también que los materiales se estudien y que se interponga entre ellos capas lubricantes, de manera que la fricción pues esté muy controlada.